Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos, esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria y ahí va a ver usted. Y puede suscribirse y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entrar aquí en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a estar viendo en esta ocasión la última de las 8 bienaventuranzas que dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 en el monte de las bienaventuranzas. Bien, dice el 5 versículo 10 de Mateo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mintiendo. Quiero decirles que esta bienaventuranza es la más difícil. No todos calificamos para esta bienaventuranza, no todos soportaríamos. Esta bienaventuranza es la más difícil, esta es la última, Jesús sabiamente la dejó de último. Pero todo el que pasa por la primer puerta, que es la del versículo 3, bienaventurados los pobres, esos pueden entrar a la segunda, a la tercera, hasta llegar a la séptima y octava. Entonces, aquí el Señor dice bienaventurado, dice. Esta octava es bien difícil. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Es algo bastante difícil esta. Bienaventurados sois cuando os persigan. Mire, por causa de mi nombre os persigan y os vituperen. Cosa, hermanos, que no todos hemos sufrido persecución. A veces hemos sufrido leves problemitas por causa del evangelio, por causa de la justicia. Esto de la justicia es, cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos predicando el mensaje de justificación, de reconciliación, y entonces eso es la persona que sufre por la justicia, alguien que predica el evangelio y es perseguido, maltratado por causa de predicar el evangelio. No es cuando sufrimos, hermano, cualquier problemita, ¿verdad? No. Pedro, el apóstol, dice en primera de Pedro 4:15 que no vayamos a padecer, dice, mire, así que ninguno padezca, dice, como homicida o ladrón o malhechor o por
o por entremeterse en lo ajeno. Porque muchas veces sufrimos problemas, alguien nos maltrata porque andamos metidos en cosas que no debemos de meternos. Por eso muchas veces sufrimos problemas. Y a eso no está refiriéndose el Señor, sino que el Señor dice por causa de su justicia, de la palabra, de predicar. A veces hay persecución por eso. Hay gente que te va a maltratar porque usted predica la verdad. Allí es lo que el Señor está diciendo. Entonces, aquí dice, en 1 Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis de lo que ellos hacen. Entonces, aquí hay una bienaventuranza. Ahora, hay algo que Dios ha compartido conmigo, el Espíritu Santo me ha ayudado a entender esto. Cuando la persona llega a humillarse tanto delante de Dios, a someterse tanto delante de Dios, esta persona es capacitada, está capacitada para sufrir por causa del Evangelio, hasta dar su vida, si fuera posible. Pero cuando andamos ahí, ¿verdad?, más inconverso que convertido, eso, hermanos, olvídese. Pues usted ve cristianos en las iglesias que por cualquier cosa se van de las iglesias y hasta del Evangelio, por cualquier cosa. Y nadie los está persiguiendo, pero viven una vida tan ruina espiritualmente hablando, tan lejos de Dios, tan descomunicados con Dios, que por cualquier cosa ya están decepcionados, están desanimados ya, por cualquier cosita. Imagínense si se levantara una persecución contra ellos. No van a soportar nada, porque no han llegado a un nivel espiritual del que el Señor está marcando aquí. Pero cuando la gente está bien entregada a Dios, bien convertida al Señor, venga lo que venga, sufre hasta dar su vida. Apocalipsis 2, verso 10, hasta dar su vida por el Evangelio. Esa persona es bienaventurada. Para llegar a este nivel tenemos que pasar por las otras bienaventuranzas. Los mansos, los de limpio corazón. Entonces, hermano, es algo que el Señor ha marcado, que la gente que es realmente abofeteada, es ultrajada, que es insultada, que es perseguida por causa del Evangelio, de la verdad, esa persona es bienaventurada. Yo no estoy hablando de esos locos que están insultando a los pastores, están insultando a los hermanos ahí por las redes sociales. Esos están mal, ¿verdad? Están mal. No. Yo estoy hablando de que porque se predique la verdad, el Evangelio de verdad, ¿verdad? Los enemigos del Evangelio se levantan. Yo no estoy hablando de esos pleitistas, no. Estoy hablando de la gente que está predicando el Evangelio en algunos lugares donde los enemigos del Evangelio, las religiones que son enemigos del Santo Evangelio, se levantan contra los cristianos, como en la China, hermano. Están muriendo cantidad de cristianos por ser cristianos en Irak. ¿Por qué cree usted que Dios dice en Jeremías 50 y 51 y el libro de Isaías, dice que Babilonia, que hoy en día es Irak, va a ser destruido? Porque esa gente es lo peor que hay. Ellos han exterminado el cristianismo, los han asesinado. En la India, el país más cochino que hay, hermanos, literalmente hablando, ellos han asesinado cantidad de cristianos, han quemado iglesias, han perseguido a los pastores, han sido asesinados, lo mismo la China comunista y otros países más, como Nigeria, están matando cristianos en estos días. En el día de Navidad mataron 5 cristianos, después mataron creo que 40. Imagínese usted eso, imagínese. Está habiendo una persecución terrible y ellos no se doblegan, ellos siguen diciendo nosotros somos cristianos y los matan. O sea,
una de las cosas que Dios me enseñó es a través de la persecución. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Qué sucede a través de la persecución? Que se manifiestan los enemigos de Dios. Se manifiesta que en el mundo hay personas bien vestidos, pero son enemigos de Dios. Hay personas con el de cuello blanco, que se le llama, pero son enemigos de Dios, profesionales, enemigos de Dios. Y usted los ve como ángeles, bien vestiditos, que no quiebran ni un plato, son enemigos de Dios. No les hable del evangelio porque se ofenden. Se ofenden. Entonces, los enemigos de Dios se manifiestan a través de la persecución. Y la otra cosa que Dios me enseña a través de esto es que la persona que se acerca tanto a Dios, es tan fuerte el Espíritu Santo, Dios es glorificado a través de esa persona, esa vida que está viviendo, lo lleva a decir: yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio. Hoy en día hay gente que habla y habla y habla, hermano, pero yo estoy diciendo la verdad. Que el cristiano que entre más busca a Dios, se llena del poder de Dios, del Espíritu Santo en su vida, esta persona es capacitada, no por sus propios argumentos, sino que es capacitada por el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo. Es tan lindo y tan precioso y tan fuerte que la persona llega hasta ofrendar su vida y es bienaventurado, es bienaventurado. El apóstol Pablo dice a los corintios que él se gozaba por ser perseguido por causa del evangelio, porque él participaba de los sufrimientos de Cristo. Pero es que Pablo estaba lleno del poder de Dios. Él vivía una vida bien espiritual. Él vivía una vida, hermanos, pensando en la eternidad, pensando en irse con el Señor un día, pensando en cómo agradar a Dios. Entonces la persona, y eso no solamente antes, hoy en día hay personas, repito, hoy en día hay personas que están dando su vida por el evangelio, están siendo perseguidos, están llenos del poder de Dios, están ellos representando a la iglesia de Esmirna. Esmirna representa al pueblo de Dios, al poco pueblo de Dios que sufre persecución hoy en día. Apocalipsis capítulo 2, verso 9 dice: yo conozco tus obras, a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco tu arduo trabajo. Pero ¿sabes una cosa? He aquí, dice Satanás, verso 10, echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días y seréis probados. No temas en nada lo que vas a padecer, dice. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe qué significa ser fiel hasta la muerte? Sé fiel hasta estar dispuesto a dar tu vida por causa del evangelio, por causa de la justicia. Qué tremenda la palabra. Pero usted debe decir: estos están locos. Realmente sí. Pero hasta eso se llega el hombre espiritual. Hasta eso se llega la mujer espiritual. Hay tantos testimonios hoy en día. No solamente antes. Hoy en día hay testimonios de personas que han dado su vida por el evangelio. Están tan metidos con Dios que han dado su vida por el evangelio y han glorificado a Dios. Según Juan capítulo 21, dice que el que ofrenda su vida al evangelio, como Pedro lo hizo, dice, y Jesús hablaba de la muerte con la cual Pedro iba a glorificar a Dios. Pedro glorificó a Dios dando su vida por el evangelio, por causa de la justicia. Entonces, hermanos, hasta eso se llega cuando nos acercamos bastante a Dios. Estamos dispuestos a ser un mártir. Miren lo que Jesús dijo. Juan 15, 18, Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Jesucristo le dijo a sus hermanos carnales, hijos de María, Juan capítulo 7, verso 7,
a ustedes del mundo no los persigue, a mí me persiguen desde porque yo hablo la verdad. Ellos eran unos carnudos todavía que no habían aceptado a Jesús. Y estaban en el verso 4 burlándose de él. Y el Señor le dijo, a ustedes del mundo no los persigue porque ustedes son de este mundo, dice. Pero a mí me persiguen porque yo hablo la verdad. Así dijo el Señor. Entonces la persecución viene a causa de predicar el mensaje de la justicia. El Señor dijo en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, o el mundo los aborreció porque no son del mundo. Si usted es un cristiano mundano y que está metido en tantas cosas del mundo allí, entonces usted es amigo del mundo, Santiago 4:4, y es enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo el mundo lo va a perseguir a usted? Si usted está de la mano con el mundano se va a burlar de usted cuando usted le diga que usted está en un camino de santidad y que hay que apartarse del mal y del pecado y de andar perdiendo tanto el tiempo en el deporte y todo eso. ¿Verdad? Porque es una pérdida de tiempo. ¿Cómo vamos a estar diciendo que nos estamos preparando en el Señor y nosotros no tenemos tiempo para orar, sino que solamente para divertirnos? Entonces, y usted está ahí, hasta el cine se va a meter con los mundanos, usted realmente es un mundano, una mundana también. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia. Usted le va a decir, oiga, sirvámosle al Señor, y le van a decir, no hombre, si tú, ¿a qué Señor le sirves? Entonces, realmente, hermano, el mundo nos aborrece porque nosotros no somos de este mundo, dice el Señor, sino que hablamos otro idioma espiritual, mente hablando. Hablamos el idioma celestial, donde le decimos a la gente que hay que apartarnos del mal, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que buscar del Señor, que hay que ir a la iglesia, que hay que meditar en su palabra. Realmente usted se está buscando un problema con la gente del mundo. Sea Cristo glorificado para siempre. Entonces, aquí dice Santiago, dice en el capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, dice, tomad como ejemplo la aflicción y el padecimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomad como ejemplo a ellos. Hablaron de Dios y se metieron en problemas. La mayoría de los profetas, 16 profetas del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, casi todos fueron asesinados por causa del Evangelio. Jesucristo dijo en una ocasión, esta generación, dice, de cierto digo que desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre del profeta Zacarías que murió en la puerta del templo, entre vosotros será demandada a esta generación. La sangre de ellos. La sangre ha manchado la tierra ya no soporta más. Hay una ira de Dios sobre esta tierra porque se ha derramado sangre de santos que han sido perseguidos, asesinados, atropellados por causa de la justicia. Si usted supiera, hermano que me está escuchando y querido amigo, si usted supiera oiga esto, no voy a exagerar, estoy hablando palabra de Dios, millones, cientos de millones de personas, cristianos, han muerto por causa de la justicia. Han muerto cantidad de millones de cristianos, han sido desmembrados, han sido quemados vivos, han sido sepultados vivos, han sido asesinados a través de la espada. O sea, han sido asesinados cantidad de cristianos. Se han levantado religiones diabólicas persiguiendo a los cristianos. Y Jesucristo nos dijo, mire, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia.
Sabe que usted que me está escuchando, que usted no siente la presencia de Dios en su vida, usted no entiende estas cosas. Y no las entiende, pero un día que usted se meta con Dios, usted la va a entender. Que Dios en su soberanía, lo que ha marcado en su palabra es justo. Él lo permite. Romanos 8:28, sí es verdad. Y Amós 3, verso 6. Todo lo que sucede, Dios lo permite. Es verdad. Pero allí es donde se manifiestan lo que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Un día hay mucha gente que le va a dar cuenta a Dios por derramar sangre de santos, meterse con los ungidos de Dios. Es lo peor que el hombre pueda hacer. Y la gente tiene el valor de haberle quitado la vida a personas que predican la verdad, el camino de la salvación. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Juan 14:1, Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no tengan miedo, no tengan miedo. Jesucristo dijo en el último versículo de Juan 16, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo fue perseguido. A Jesucristo lo quisieron matar cantidad de veces, pero Él nos dice a nosotros, su pueblo, que confiemos en Él, que Él venció este mundo. Y aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Así los envía. Así envía el Señor a su pueblo, en medio de tanta persecución. Hoy en día, hermanos, se siente que algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Ese olor, ese vientecito al anticristo, ahí anda ya. Hay alguien que lo impida. Pero una pretribulación se está pasando. Una pre-persecución también se está pasando y viene. Hay que estar atentos a llenarnos del poder de Dios para que soportemos. Yo no estoy hablando que usted va a pasar por la gran tribulación, yo no ignoro eso. Cristo primero viene y después la gran tribulación. Claro que sí. Estamos hablando de una pre-persecución. Cada día se está incrementando la persecución contra el pueblo de Dios y este mensaje le va a servir a usted que me está escuchando para que nos estemos preparando por cualquier cosa que suceda. Hoy en día han muerto. Yo he escuchado tantos testimonios de personas que han dado su vida por el santo evangelio. Jesucristo dijo en Juan 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Pensarán. Mucha gente que creen que están sirviéndole a Dios con perseguir al pueblo de Dios, con matarlos, con meterlos a la cárcel. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Segunda de Corintios 12:10, el apóstol dice que por amor a Cristo se gozaba en la persecución. Amaba tanto a Jesús el apóstol Pablo que él se gozaba en la persecución. Se gozaba en la persecución. Piense en esto usted. Se gozaba. ¿No será que Dios nos está a nosotros invitando a que nos acerquemos más a Él? A que demos más testimonio del Evangelio a la gente? Que le hablemos del Evangelio al mundo. Tú te enamorarás más del Evangelio, lo conocerás más. Y cuando un problema te venga, lo vas a soportar, porque tú amarás más el Santo Evangelio. Pero hoy en día, hermanos, la mayoría de cristianos realmente no parecen. A nadie le hablan del Evangelio, por eso ni la palabra se les queda en la mente, porque no comparten con nadie. Cuando nosotros compartimos, una de las cosas que he aprendido yo con la retentiva que Dios me ha dado en su palabra, es que a mí me ha gustado hablar del Evangelio a la gente. Y todo eso se le queda a uno, lo que uno está compartiendo. Eso se le va quedando a uno, se va plasmando en uno.
esa palabra, bendito el Señor para siempre. Entonces, el apóstol Pedro dice, eh, y el libro de Hebreos, hermanos, dice, capítulo 11 más exactamente, capítulo 11 de Hebreos, que estos anduvieron de acá para allá, dice, cubiertos de pieles de ovejas, pobres angustiados, ellos fueron maltratados, durmiendo en cavernas de la tierra, así sufrían. Muchos de ellos que fueron perseguidos en los días apocalípticos, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, perdón. Hubo una persecución tremenda. Juan nunca negó a Jesús. Él dijo que él estaba dispuesto a morir, pero el Señor conservó su vida hasta la edad de 96 años que escribió Apocalipsis. Después murió, pero él dijo que él estaba dispuesto. En los días de Constantino, antes de los días de Constantino, hubo una persecución en Roma que usted no se imagina, murieron miles de cristianos y ellos sabían que iban para el cielo. Ellos sabían que estaban preparados, ellos sabían que el ser cristiano era dar su vida. Y en la gran tribulación, hermano, eso se va a poner horrible y terrible. Eso se va a poner difícil ser cristiano. En la gran tribulación va a haber una persecución. Apocalipsis 7, Apocalipsis 6, verso 9, Apocalipsis 20, verso 4. Eso va a estar terrible. Así que ahorita algo puede empezar a acontecer. Algo terrible se está poniendo y hay que estar buscando del Señor y Cristo pronto viene. Así que no se olvide, ¿verdad?, de llamarnos a este número. Estamos haciendo culto, estamos contentos con el Señor fortalecido. Que el Señor los continúe bendiciendo. Siga viendo estos programas todos los fines de semana.